hackathon. Él decidió estar 12 horas completas con jóvenes redactando propuestas que mejoraran al país en temas de corrupción, en temas de seguridad y en temas de combate a la pobreza. Nunca olvidaré a una niña que le dijo: Ricardo, más allá de unas propuestas que te estamos entregando, esta juventud te está entregando su futuro y estamos poniendo en tus manos nuestra vida. Te pedimos, por favor, que te dirijas con congruencia, con honestidad, con la integridad que te ha identificado, para que cuando llegues a la presidencia de la República transformemos ese país. Y al candidato estoy segura que también lo marcó, porque fue el comprometerse al 100% viendo a los ojos a esa juventud y diciéndoles: sí, cuenten conmigo y yo con ustedes. Y que no está en nuestras manos el futuro, sino ya estamos construyendo el presente. Y en la medida en que nuestra generación se comprometa y se apasione por cambiar al país, puedo sentarme a dialogar con el que piensa diferente para encontrar los puntos de coincidencia y sobre esos puntos construir y trabajar. Y eso es lo que hicimos también como coalición y como frente. Entendimos que la cachucha que teníamos que ponernos es el de la defensa de la democracia, el de la libertad, y estamos trabajando hoy por un mejor país sobre las coincidencias que tenemos. Bienvenido, candidato Ricardo Anaya. ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, es un gusto. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Adelante. por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo con nosotros. Los jóvenes de México quieren escuchar qué tiene para ofrecerles, pero además quieren ser escuchados el día de hoy. Gracias, muchas gracias, candidato. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Recupera tu futuro ha recopilado 50 propuestas, 50 ideas de los jóvenes de todo el país en 5 grandes ejes: la libertad, el Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y la sociedad civil, el fortalecimiento de la sociedad civil. Hoy, como invitado, pues vas a recibir estas 50 propuestas que los jóvenes han trabajado desde el año pasado, en donde están visibilizadas las ideas de miles de jóvenes que participaron en la construcción de esta agenda. Pero antes queremos conocerte a ti, más allá del candidato, más allá del político, a la persona, al humano. ¿Qué define, qué ha marcado a Ricardo Anaya? Pues muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todas y a todos los jóvenes que han trabajado intensamente en esta iniciativa. Felicidades de veras por este extraordinario proyecto Quibernus y por todo el trabajo altruista que hace el Grupo Salinas, que creo que es ejemplar. Muchas gracias. ¿Qué les platico? Bueno, ¿qué te marcaba a ti? Mira, yo decidí desde hace muchos años, esa etapa en la vida en la que todos tomamos la decisión de a qué nos queremos dedicar profesionalmente, dedicarme a la política, porque estaba convencido y sigo convencido de que es una actividad en la que hay una enorme oportunidad de trascender, para bien y para mal. Es decir, los buenos políticos, los buenos gobiernos pueden ayudar muchísimo a sus países. Los malos políticos, los malos gobiernos pueden lastimar y pueden dañar muchísimo a las naciones. Entonces, yo decidí dedicarme a esto porque estaba convencido de que le iba a dar un enorme sentido de trascendencia a mi vida, que lo que yo hiciera iba a importar. Veo al país, desde que tengo uso de razón, igual que ustedes, hemos de ser más o menos de la misma rodada los tres, y digo, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, ella menos. Bastante menos. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser que un país con tantos recursos naturales, con gente tan chambeadora, ¿por qué no hemos podido avanzar como lo han hecho otras naciones del mundo? Y creo que la conclusión es que no ha fallado la gente. Quien ha fallado son los gobiernos, porque hemos tenido gobiernos profundamente corruptos y gobiernos profundamente ineficaces. Y eso es lo que yo quiero cambiar. Quiero hacer un cambio profundo para nuestro país con esas 2 características. Primero, poder encabezar un gobierno que se conduzca realmente con honestidad, con principios, con valores, con ética. Y segundo, un gobierno que realmente sea eficaz, que resuelva los problemas de la gente.
A los líderes los mueven las causas. ¿Qué causa mueve a Ricardo Anaya? ¿Qué causa ha incidido, ha influido en él y que hoy lo motiva a trabajar por México, a querer ser presidente de México? ¿Y cuándo nace esta causa? ¿Desde cuándo surge este interés por participar? Te decía hace rato, Manuel, que veo a México y digo, ¿en qué momento nos acostumbramos a todo esto? 10 millones de personas en nuestro país hoy viven en pobreza extrema, no en pobreza extrema. 10 millones de personas que no saben qué van a comer al día siguiente. La violencia ha llegado a niveles verdaderamente insostenibles. La gente no exagera cuando dice estamos peor que nunca. Hay estadísticas confiables desde hace 20 años, desde 1997 que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nunca habíamos tenido un año con tanta violencia como cerró el año 2017 y lamentablemente 2018 arranca con cifras todavía peores. En materia de crecimiento económico, no hemos dado el salto que nuestro país puede dar. Cuando uno observa el salario que gana la gente, la mitad de la gente que tiene trabajo, ya no hablemos de quienes no tienen un empleo, ganan menos de 2 salarios mínimos. O sea, ¿quién puede vivir dignamente, sostener a una familia con menos de 160 pesos al día? Y en materia de corrupción, digo, más allá del discurso de cualquier político, porque andamos en campaña, vean las cifras de Transparencia Internacional. En el índice de sobornos, hoy México ocupa el último lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, cuando ves corrupción, pobreza, desigualdad, falta de crecimiento económico, inseguridad, violencia, eso es lo que yo estoy convencido puede y tiene que cambiar en nuestro país. Yo quiero un cambio profundo para nuestro país. Quiero no solamente ganar la elección, quiero hacer el mejor gobierno que haya tenido México, un gobierno, como les decía al principio, que se conduzca con ética y con principios, pero que sea un gobierno eficaz, que realmente resuelva los problemas de la gente. ¿Hay una causa que te apasione más que otra? Sí, por supuesto que el tema ¿Cuál sería pobreza, esa causa? El tema de la pobreza, porque no es éticamente aceptable que en pleno siglo XXI haya 10 millones de personas que no saben qué van a comer al día siguiente. Y no hemos tenido la capacidad de romper el círculo vicioso de la pobreza. De hecho, fíjate, ha sido tan ineficaz el gobierno, tan absurda la política social, que hoy, en términos absolutos, hay más pobres que hace 20 años. Hace 20 años, déjame salirme de la pobreza extrema y ir al dato de pobreza general. Hace 20 años había 47 millones de personas en pobreza, hoy hay 54 millones. 53. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Por eso me dan gusto este tipo de iniciativas, porque aquí en Quibernus se está repensando el país. Decía Einstein que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Pues si seguimos haciendo lo mismo, el problema no se va a resolver. Tenemos que pensar diferente y creo que eso es lo que está haciendo esta iniciativa, eso es lo que están haciendo los jóvenes en todo el país y por eso felicidades a Quibernus otra vez. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un trabajo titánico. Así como los líderes tienen causas que los mueven, que son su motor, tienen influencias. Hay personas cercanas o no tan cercanas que llegan a influir en la persona del líder para que logre resultados, ¿no? Probablemente no sea tan cercano, si lo es, o hay eventos en la historia que te marcan y definitivamente hacen que despierte el líder. ¿Qué te ha marcado? Pero una influencia muy cercana y que marcó mi vida, sin duda, es mi abuela materna. Una mujer a la que yo admiré muchísimo, a la que sigo queriendo mucho, que en paz descanse. Mi abuela, cuando menos del 1% de las mujeres estudiaban una licenciatura, contra viento y marea, contra todo tipo de resistencias culturales,
se inscribió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Cuenta ella, o contaba, que en toda la generación solamente había 2 mujeres. Y fue, y esto me da muchísimo gusto, la tercera mujer en toda la historia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en titularse como arquitecta. Toda la vida la vi trabajar. De hecho, ella fallece en un accidente, pero a sus 80 y tantos años seguía todavía ella yendo personalmente a supervisar sus obras. Después mi mamá siguió el mismo camino, también estudió arquitectura. A mí no me cuentan lo que es ver a una mujer ser la primera en levantarse, la última en acostarse, cuidar, formar a los hijos, pero también trabajar, desarrollarse profesionalmente. Yo digo que vengo de una familia en donde la igualdad entre mujeres y hombres fue la norma. Ahora tengo una hijita, Carmen, que va en kinder, y yo quiero que Carmen crezca libre, como vi a mi abuela ser libre, como vi a mi mamá ser libre. Y por eso te diría que sin duda una influencia que a mí me marcó para siempre es la vida de mi abuela materna. Eso en lo cercano, en tu entorno más íntimo, en el entorno, en este caso, familiar. ¿Hay algún líder político, social, que durante tu juventud, en algún momento, te haya marcado, te haya despertado un sentimiento, una pasión, y de alguna manera lo admires, busques replicar lo que haya hecho? Sí, Manuel, digo, muchos, pero déjame ponerte quizá 2 ejemplos, uno más cercano y otro un poco menos próximo. Uno muy cercano que a mí me marcó fue presidente nacional del PAN, Luis H. Álvarez, que era un hombre que tenía 2 características fuertemente marcadas, pero que además en los políticos suelen ser un poco incompatibles. Primero, era un hombre profundamente honesto, es un hombre de una rectitud incuestionable, alguien que siempre se condujo con ética, con principios, que jamás abusó del poder para enriquecerse. Es decir, una persona, diría, honesta a carta cabal. Pero segundo, al mismo tiempo, era un hombre con un sentido práctico verdaderamente extraordinario. Es decir, era alguien que resolvía problemas. Porque muchas veces gente muy honesta se queda un poco en el mundo de las ideas y a veces no terminan de aterrizar quienes son muy idealistas. Don Luis era un hombre con ideales clarísimos, con un comportamiento ético ejemplar, pero que al mismo tiempo era un hombre de resultados. ¿Tú te ves que así? Construía acuerdos. Eso es a lo que yo aspiro, justamente a eso aspiro, a poder ser una gente honesta, a conducirme con principios, con valores. No me atrevería a compararme con don Luis H. Álvarez, y a la vez ser eficaz, porque la política se trata de dar resultados, de resolver problemas. Y un segundo ejemplo que solamente enunciaría, Churchill. O sea, un hombre sin cuya presencia en el mundo en ese momento de la historia no se explica el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si él no ha estado ahí en ese lugar, con el coraje, con la valentía, con la determinación, con la visión, con el sentido estratégico que tenía, pues Hitler se habría apoderado por lo menos de toda Europa, y quién sabe qué habría sido de la humanidad en esa época. Pondría esos 2 ejemplos. Y hablando de ideas, porque ideas sin ejecución definitivamente no son nada, ¿no? Se quedan en simples ideas. Sin embargo, desde ellas nace todo, desde ellas nace la transformación y nacen los grandes cambios de la sociedad y en el mundo. ¿Qué idealistas y qué personas y qué libros además que hayan escrito te han inspirado? Libros, mira, un libro que yo recomiendo muchísimo, y es un libro relativamente reciente. Es un libro escrito por 2 autores, Acemoglu y Robinson, son los apellidos. Se llama el libro, el título en inglés es Why Nations Fail. Creo que la traducción de ese texto es ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Por qué las naciones fracasan? Me gusta mucho el planteamiento del libro, porque básicamente lo que dice es: sí importa quién gobierna, cómo gobierna, con qué leyes y con qué instituciones.
Porque muchas veces, en países como el nuestro, en donde hemos visto tantos casos de políticos corruptos, ladrones, impreparados, ineficaces, que gobiernan con sus cuates, que pasan los años y no se resuelven los problemas, cada vez hay más violencia, la pobreza es mayor que hace 20 años, la gente se empieza a resignar. Y este libro demuestra que sí importa quién gobierna, cómo gobierna, con qué instituciones y con qué leyes, y que eso puede hacer la diferencia. A mí me gusta mucho el ejemplo, tengo muy buenos amigos en Tijuana, y cuando los oigo muy fatalistas... Hay kibernautas de Tijuana. Mira que hay por acá. kibernautas de Tijuana. Bueno, ellos me van a entender muy bien. ¿Por qué a veces está un amigo nuestro en Tijuana, cruza la frontera rumbo a San Diego, baja la velocidad, se pone el cinturón de seguridad y no avienta un solo papel por la ventana? ¿Cambia la cultura al cambiar de un país a otro? No. Lo que pasa es que hay instituciones más sólidas, porque ahí las normas se hacen cumplir y sabes que si violas la ley el castigo va a ser severo. Otro ejemplo que recoge justamente esta filosofía de este texto es el caso de Corea. Corea, hasta finales de los años 60, de los años 40, era un solo país, toda la península completa, porque ahí todavía alguien podría alegar, no, bueno, pero es que en Estados Unidos tienen otro idioma, otra geografía, otra idiosincrasia, por eso hay menores niveles de corrupción. Corea era un mismito país, la península completa. Hace más o menos 7 décadas se divide el país en dos, se traza una nueva frontera, leyes distintas, gobiernos diferentes. ¿Y qué pasó? Porque si los pueblos están predestinados, entonces hoy, como tienen el mismo idioma, la misma historia, la misma cultura, tendrían niveles de desarrollo similares, Corea del Norte y Corea del Sur, y resulta que la experiencia demostró todo lo contrario. La economía en Corea del Sur crece 300% más rápido que en Corea del Norte, la esperanza de vida ya es 12 años mayor, y por ejemplo, en materia de corrupción, Corea del Sur está entre los países con menos corrupción de todo el mundo, y en cambio Corea del Norte, en Transparencia Internacional, en el índice de percepción, está en el 171 de 180 países, prácticamente en el último lugar de la tabla. Y eso pasó solamente en 7 décadas. Entonces, la tesis de este libro es: sí importa quién gobierna. Y si tenemos buenos gobiernos, con buenas propuestas, como la que está haciendo aquí Kibernus, sí podemos cambiar al país, sí podemos transformar a México, y México puede ser un país muchísimo más próspero, con igualdad de oportunidades, donde la gente vive en paz. Y importan los qués e importan los cómos también. ¿Es Ricardo Anaya un político liberal? ¿Tu visión, tu ideología son liberales? A ver, por supuesto que soy liberal en el sentido más amplio del término, porque creo profundamente y valoro enormemente la libertad. Creo que no hay libertad si no hay educación, por ejemplo. Creo en el concepto del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, en donde lo que necesitamos para que la gente sea verdaderamente libre es, primero, que haya oportunidades para desarrollar capacidades. O sea, pensemos en un recién nacido que después es niño y va a primaria y después a la prepa y a la universidad. 3 cosas básicas en ese periodo para que realmente pueda ser libre: alimentación, educación y salud. Y una vez que tienes capacidades que las dan la alimentación, la educación y la salud, que haya igualdad en el acceso a las oportunidades. Ahí veo yo a una persona plenamente libre. Entonces, por supuesto que creo profundamente en la libertad, y que creo que para tener personas libres necesitamos invertir en sus capacidades primero, y segundo, en que haya igualdad de oportunidades para todos. Pero es liberal en términos de tu política económica, de tu política de acercamiento con la sociedad civil, digamos, en la manera en la que visualizas un ejercicio de gobierno. Sí, por supuesto, creo en la economía social de mercado, creo en las organizaciones de la sociedad civil. Estoy convencido, es increíble que haya políticos que en pleno siglo XXI no lo entiendan, que el gobierno no genera empleos, ni prosperidad, ni desarrollo económico. Es la iniciativa privada. Lo que le corresponde al gobierno es generar las condiciones para que esto pueda suceder.
El gobierno tiene que hacer su parte. El problema es que muchas veces el gobierno no hace lo que le toca. El gobierno lo que tiene que hacer es, uno, no estorbar a quienes quieren invertir, por increíble que parezca, Es decir, tenemos un déficit brutal de empleo en el país. Una generación completita de jóvenes como nosotros es de más o menos 1.200.000. Eso quiere decir que cada año el país tendría que poder generar, ofrecer oportunidad de trabajo más o menos para 1.200.000 personas más que se van a incorporar a la población económicamente activa. Aún contando economía informal, apenas estamos llegando como a 750.000. Eso quiere decir que prácticamente 500.000 de jóvenes cada año no están encontrando una oportunidad. Dicho de otra manera, tienes 1.200.000 jóvenes que quieren trabajar y no hay capital suficiente, no hay nuevos negocios suficientes, no hay nuevas empresas, ampliación de los que ya existen. Esto genera muchos problemas. Primero, pues la gente se contrata como puede y por lo que puede. Segundo, cada vez tenemos más jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. Ahora, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? La inversión. Porque un empleo no se genera de la nada. La única manera de generar un nuevo empleo es cuando hay una inversión, cuando alguien decide arriesgar su capital para ampliar el negocio, para que crezca. Entonces, el gobierno tendría que ser el principal interesado en quitar todos los obstáculos para aquellos que quieren invertir y generar empleos. Y hoy en la práctica vemos todo lo contrario. Una sobreregulación es un absoluto viacrucis, que crezca un nuevo negocio y del municipio te mandan al Estado y del Estado a la Federación, puras trabas. ¿Qué sí le corresponde hacer al gobierno? Invertir en infraestructura. Y lo increíble es que hoy no está sucediendo. O sea, la iniciativa privada está cumpliendo. Cuando tú ves los niveles de inversión privada en México están en niveles aceptables. El problema es que la inversión pública en infraestructura está en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque el gobierno, de manera irresponsable, aumentó el gasto corriente, la burocracia, y disminuyó el gasto en inversión. Lo que tenemos que hacer en síntesis es el gobierno hacer su parte, que es invertir fundamentalmente en infraestructura y quitar todos los obstáculos, todas las trabas, liberar el potencial emprendedor de la iniciativa privada para que se generen empleos en nuestro país. Candidato, y la última pregunta, yo creo que una de las más relevantes, si no, ¿por qué quiere ser presidente de México? A ver, más que por qué, creo que lo que deberíamos de discutir es ¿para qué? Yo quiero ser presidente de México para que México tenga un gobierno honesto, acabar con la corrupción, que se conduzca con principios, con valores, con ética, y no basta con personalismos voluntaristas, no porque llegue un hombre honesto, por ósmosis todos sus funcionarios y los gobernadores y los alcaldes se van a hacer honestos. Esa es demagogia y es una tomadura de pelo. Se necesita sí voluntad política, pero también reformas serias. Y esto pasa fundamentalmente por dos cosas. La reforma al 108, que el mismo presidente de la República pueda ser juzgado por hechos de corrupción durante el tiempo de su encargo. Y segundo, Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónomas e independientes. Las demás nada más las voy a enunciar porque entiendo que nada más tengo 3 minutos. Que no dependan del presidente, los que no nombramientos dependan del fiscal general. Si no, imagínate tú la trampa. Conste que no lo voy a agredir en lo personal porque aquí venimos en son de paz, pero sí voy a contrastar. Ya saben quién que anduvo por aquí hace ratito. Dice que está de acuerdo con la reforma al 108 para que el presidente pueda ser juzgado, pero que él manda la terna para ver quién va a ser el fiscal. Eso es completamente absurdo. Si yo voy a nombrar al fiscal y el fiscal va a ser mi empleado, ¿ustedes creen que el fiscal me va a investigar a mí? Entonces van de la mano. La reforma al 108 para que el presidente deje de ser intocable va de la mano de que la fiscalía sea verdaderamente autónoma e independiente, para que no se conduzca con criterios políticos, no usen a la PGR para andar persiguiendo adversarios y no esté a las órdenes del propio presidente. Segundo, pobreza y desigualdad. O sea, quiero ser presidente
para acabar con la pobreza extrema, y esto implica replantear por completo la política social. O sea, lo que hoy estamos haciendo no funciona. Tercero, para acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho, que lo que reine sea la ley, que la ley se cumpla y nos aplique a todos. Cuarto, que haya crecimiento económico, por supuesto, crecimiento económico para todos, no solamente para unos cuantos. Y quinto, para recuperar la paz, que estoy absolutamente convencido de que si hacemos las cosas de una manera distinta, si cambiamos la estrategia, y tengo muy claro cómo hacerlo, sí podemos recuperar la paz en nuestro país. En síntesis, yo quiero ser presidente de México para darle a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. Candidato, gracias por sus palabras. No acabamos todavía. Recordamos que Quivernus tiene presencia en 32 estados de la República para impulsar y formar liderazgos jóvenes, fomentar la participación política de la juventud, socializar la importancia de buenos liderazgos, impulsar estos buenos liderazgos en las comunidades de nuestro país. Y justamente Recupera tu Futuro, una iniciativa de Quivernus, ha trabajado desde el año pasado, desde febrero de 2017, para llegar a estas 50 propuestas que sean viables en materia de política pública, que permitan crear un entorno favorable para que la juventud se forje su propio futuro, un futuro en paz, un futuro en donde haya oportunidades. Así es, hoy contamos con la presencia de más de 500 líderes de Quivernus que han colaborado en esta gran conversación cívica y que le plantean las siguientes preguntas, además de varios estados. Ahorita vamos a comenzar. Tenemos la primera pregunta, es de Aaron Chávez Esquivel y es de Michoacán. Adelante. Hay un hartazgo social con los políticos, lo que ha provocado un alejamiento de la población de la política, su desprestigio y una profunda crisis de confianza. Frente a esta situación, ¿qué propone usted para que política y ciudadanía se reencuentren? ¿Son suficientes la honestidad y la voluntad? Candidato, se ve de pronto que hay una brecha creciente entre ciudadanía y clase política. ¿Cómo acortar esa brecha? ¿Cómo hacer que trabajen juntos? Primero, contestando la pregunta, la honestidad es absolutamente necesaria, no es suficiente, pero sí es el primer paso. O sea, si queremos acortar esa brecha, queremos que la gente vuelva a creer en el gobierno, sí. El primer asunto es el combate a la corrupción. Dentro del programa nosotros tenemos más de 40 propuestas muy puntuales. Hace rato hablaba específicamente del 108, que el presidente pueda ser juzgado, del 102 de la Constitución, es decir, la Fiscalía Autónoma, pero hay muchas otras cosas que estamos obligados a hacer. Por ejemplo, prohibir que en el gobierno se siga pagando con efectivo. Acuérdense cuando todavía Javier Duarte, este gobernador ladrón, era gobernador de Veracruz, despega un avión, aterriza en Toluca, llegan los militares, como es la rutina, un poco a revisar para ver quiénes son los pasajeros, y traían una maleta. Entonces, cuando abren la maleta para ver qué hay adentro, encuentran que adentro de la maleta había 25 millones de pesos en efectivo. Y entonces les preguntan, bueno, ¿quiénes son estos señores? Y eran funcionarios públicos del gobierno de Veracruz. Claro, se inventaron todo un cuento de que traían ese dinero para pagarle a un proveedor. Pues no faltó el proveedor que se prestó a decir que efectivamente él iba a prestar un servicio al gobierno de Veracruz. En muchísimos países del mundo ya está prohibido que el gobierno ande haciendo pagos en efectivo. En México sigue sucediendo y hay enormes actos de corrupción detrás del uso del efectivo. Entonces, uno, la honestidad, pero con reformas concretas, no nada más con voluntad. Segundo, eficacia. O sea, la gente ya no quiere rollos, la gente quiere resultados. ¿Cuánto va a disminuir la violencia? ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para acabar con la pobreza extrema? ¿Qué vamos a hacer para que crezca la economía, haya más empleo, la gente tenga mejores sueldos y pueda vivir dignamente? ¿Cómo vamos a recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo? Entonces, segundo, eficacia, un gobierno de resultados. La gente ya no quiere discursos huecos, van a volver a creer cuando vean resultados. Y tercero, creo que el tema de la austeridad
se vuelve un tema muy importante porque permite mostrar actitudes concretas de cortísimo plazo. Yo, por ejemplo, propongo acabar con la suburbanización del gobierno, que los funcionarios públicos se comporten como servidores públicos y se transporten en vehículos compactos. ¿Eso va a resolver todos los problemas del país? No, pero va a demostrar una nueva actitud. Acabar con todos estos gastos superfluos de comidas en restaurantes caros, con teléfonos celulares, como ya se hizo en Chihuahua. En lugar de que la foto del presidente aparezca por todas las oficinas públicas, quitar esa foto del presidente, escribir ahí un código de ética y que eso sea lo que aparezca en todas las oficinas públicas del país. Creo que si hacemos esas tres cosas, 1, honestidad, 2, eficacia y 3, austeridad, podremos aspirar a que la gente vuelva a creer en la política. Candidato, vamos a nuestra segunda pregunta. Durango, Catalina García Quintero, y es sobre la libertad. Adelante. La lucha por la libertad es una de las más antiguas de la humanidad, pero nos debe quedar claro que la libertad no es algo que tengamos asegurado. Siempre existen personas, intereses y grupos que buscan dominar a los demás, y muchas veces lo logran. ¿Cuál cree usted que sea la amenaza más grande que tenemos hacia nuestra libertad? ¿Y qué propone usted para combatir esta amenaza? Tres cosas fundamentales. Primero, seguridad. No es libre quien no puede salir a la calle con tranquilidad. No vive con libertad la mamá que cuando despide a la hija o al hijo no sabe si van a regresar o en qué condiciones van a regresar. No vive en libertad quien se sube diario al transporte público con el temor de que le vuelvan a quitar el celular, que le quiten la quincena. No puede vivir en libertad quien no tiene seguridad. Segundo, el ingreso. O sea, una persona que vive en pobreza extrema, que no sabe qué va a comer al día siguiente, no es plenamente libre. Y aquí hay algo que yo quiero subrayar. La mejor política social que existe es el empleo. De cada 100 personas, por lo menos 99 prefieren un trabajo bien pagado que una dádiva, una despensa, un apoyito, un programa. Y ahí es donde el gobierno tiene que entender que su papel es facilitar. Déjame aprovechar para poner como ejemplo a Grupo Salinas. Aquí, en este grupo, trabajan más o menos 85,000 personas. Eso quiere decir que hay 85,000 familias que pueden vivir dignamente, no porque el gobierno les esté regalando una despensa, porque el gobierno les esté dando un apoyo, porque tienen un trabajo bien pagado, que los hace sentir socialmente útiles. Y ahí es donde, me parece, hay que reconocer el liderazgo, la visión de gente como Ricardo Salinas, que a partir de arriesgar su capital, porque se dice fácil, pero ha creído en nuestro país y pone en alto el nombre de México en el resto del mundo, porque ahora ya hay negocios en muchas otras partes, pero este sigue siendo el país que está siempre en la prioridad, donde se dan las inversiones y que viene una y otra crisis económica y él ha seguido creyendo en nuestro país. Y no solo eso, que además han construido, digamos, toda una política social desde la iniciativa privada. Cuando yo veo las iniciativas, por ejemplo, de Vive Sin Drogas en la Fundación Azteca, esta misma iniciativa, Quibernus, a mí una que, perdón, pero es la que más me gusta de las fundaciones, que es la de las orquestas infantiles, porque estoy convencido, cuando un niño toca un instrumento musical, no va a tocar un arma. Esa es, me parece, una obra extraordinaria de Fundación Azteca. Pues en síntesis, diría, seguridad e ingreso para la gente. Y para que la gente tenga ingreso, necesitamos más emprendedores, más generación de empleo y no un gobierno que esté estorbando. ¿Dirías que la seguridad entonces es lo que está amenazando hoy la libertad? Absolutamente, es una amenaza enorme a la libertad de la gente.
Bueno, vamos a nuestra siguiente pregunta, candidato. Nos vamos hasta Guerrero. Johnny Cayetano Mesa tiene una inquietud que comentarle. Adelante. Se comenta que nuestro modelo de comunicación político-electoral es incapaz de promover el voto informado a través de millones de spots, además de coartar nuestra libertad de expresión. ¿Qué propone usted para que en futuros procesos electorales los mexicanos podamos ejercer el voto informado? No, hay que cambiar el modelo de comunicación política. Yo aquí tengo que confesar que me tardé en entenderlo y hoy estoy absolutamente convencido, porque el modelo actual ya no le sirve a nadie. A ver, a nosotros mismos. La gente está harta, por decirlo menos, de tanto spot en la televisión. Ya ni los oyen. No nos estamos ya logrando comunicar con la gente con esos spots de 30 segundos, pero además, ¿qué idea seria se puede comunicar en 30 segundos? ¿Cuál sería un mejor modelo? Debates en lugar de spots. Porque además los debates han demostrado varias cosas. Primera, no se pierde la audiencia. O sea, lo han visto en los 2 debates que ha habido hasta ahora en esta elección presidencial, el rating ha sido alto. Es decir, la gente sí tiene interés de ver a los candidatos debatir. En los debates se pueden oír propuestas, se puede identificar el contraste, se puede ponderar la personalidad, la agilidad de unos, de otros. Entonces, definitivamente estoy convencido de que tenemos que salirnos de ese modelo de spotización y cambiarnos a un modelo en donde más bien lo que haya sean debates, muchos más de los que tenemos ahora. Esta vez habrá habido solamente 3 debates temáticos a lo largo de la campaña para que la gente realmente pueda contrastar las propuestas. Sí estoy convencido que el modelo actual está completamente agotado y que ya no le sirve a nadie. Bien, candidato, vamos a la siguiente pregunta. Con Itzel Fraga, tiene que ver con un flagelo, un tema muy importante para México, y lo comentaba hace unos momentos. Cifras del año pasado revelan que aproximadamente 53.6 millones de mexicanos viven en la pobreza. Vamos a ese tema. Itzel Fraga es de Baja California y tiene una inquietud al respecto. Adelante. La pobreza es el gran problema que lastima a México. Llevamos años intentando acabar con la pobreza a través de subsidios públicos y los resultados no han sido satisfactorios. ¿Cree usted que la libertad económica para generar mayores riquezas sea el mejor medio para combatir la pobreza? Y además, ¿cree usted que el profundizar y el focalizar los programas públicos ya existentes en torno al tema pueda terminar lo que es el clientelismo, la corrupción y el despilfarro de los recursos? Por supuesto que sí. A ver, ¿de qué tamaño es el fracaso? Pues que en 20 años hay más personas pobres de las que había. O sea, no solamente no se ha reducido la pobreza, en términos absolutos hoy hay más personas pobres que en los últimos 20 años. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo no funciona. Segundo, pues por supuesto que la mejor política social es el empleo y que nada afecta más a los pobres que las crisis económicas. Ustedes vean las cifras del propio Coneval, que es el órgano que mide la pobreza. ¿En qué momentos de la historia se dispara la pobreza en nuestro país? En las crisis económicas. Quienes peor la viven cuando hay una crisis económica son justamente los más pobres. Y tercero, pues claro que tenemos que replantear la política social. Fíjense, hoy en nuestro país hay aproximadamente 6.500 programas sociales distintos, muchos de ellos duplicados, sin reglas de operación, donde muchos pagos se siguen haciendo en efectivo y hay muchísima corrupción. No hay, por increíble que parezca, un padrón único de beneficiarios. No existe. No hemos podido como país incluir en un solo padrón a todas y a todos los beneficiarios de los programas sociales. Entonces sí estoy convencido de que tenemos que hacer un replanteamiento de la política social y que la política social tiene que poner su acento en la educación, en la salud y en la infraestructura.
tanto la infraestructura de fondo que nos hace competitivos, como la infraestructura básica, y me refiero por supuesto a los servicios básicos, agua, electricidad, drenaje. Estoy convencido de que si invertimos en las capacidades de las personas y somos competitivos para atraer inversión productiva, va a haber crecimiento y eso va a permitir reducir los niveles de pobreza en nuestro país. Miles de programas sociales en nuestro país, duplicidad de muchos de ellos, programas estatales, federales, municipales, incluso algunos de ellos. ¿Se quitarían o se reencausarían recursos de programas sociales al emprendimiento, a la capitalización de trabajo, de ideas para que se pueda poner un negocio, para que se pueda seguir estudiando? ¿Hacia dónde irían los recursos si es que se redistribuirían los recursos que hoy se destinan a programas sociales? Sí, por supuesto. El promover proyectos productivos, el promover el emprendimiento, pues es el mejor camino justamente para que la gente no dependa del gobierno y puedan con sus propias manos construir su futuro en prosperidad. Pero no solo eso, también tenemos que replantear los actuales programas sociales, porque hoy hay un abuso político y un abuso clientelar verdaderamente inaceptable. Es decir, muchos de los programas, seamos francos, no están diseñados para ayudar a la gente, no están diseñados para que la gente salga de la pobreza. ¿Cómo lo replantearía? Están diseñados justamente para controlar a la gente. Si no votas por el partido que yo te digo, pues a lo mejor pierdes tu programa social. Si no te presentas al meeting, pierdes tu programa social. Entonces, el diseño, en buena medida, quitar las condiciones en donde lo vaya a haber. Segundo, quitar a los intermediarios. Algo que se está empezando a probar en muchas partes del mundo es a la gente en pobreza extrema, en lugar de tantos programas, simplemente hagamos la transferencia económica. Quitemos a los intermediarios, dejemos de gastar en burocracia y entreguémosle a la gente directamente el dinero. Esto, primero, va a salir mucho más barato. Segundo, se van a acabar esos líderes que abusan de la gente. Pero tercero, hay quien dice, no, cuidado, porque si tú le transfieres dinero a una persona pobre, la vas a hacer floja. No estoy de acuerdo con esa afirmación y yo le recordaría a la mayoría de los que estamos aquí que de alguna manera nosotros también tuvimos un apoyo, porque cuando menos en mi caso, y asumo que el de ustedes fue similar, cuando éramos más jóvenes no pagábamos luz, la pagaban nuestros papás, no pagábamos agua, no pagábamos renta, no pagábamos nuestra propia colegiatura, es decir, sí recibimos un apoyo y que yo sepa, no nos volvimos unos holgazanes. Entonces, sí creamos en la libertad de la gente. Y creer en la libertad de la gente implica, entre otras cosas, que en lugar de programas tan complejos que sirven solamente para dominar a quienes están en pobreza extrema, que haya transferencias. Eso va a reducir los costos y les va a permitir salir adelante de mucho mejor manera que en la política social actual. Candidato, hablaba de la educación como un elemento fundamental para acabar con la pobreza y decía Nelson Mandela que no hay herramienta más poderosa en el mundo para la transformación como lo es la educación. La siguiente pregunta tiene que ver con este tema que es muy importante. Adriana Orlaineta Juárez pregunta desde Campeche. Adelante. No hay libertad ni prosperidad personal sin educación. Por eso, tener un sistema educativo de calidad es de interés público sin importar cuál sea su régimen de financiamiento. ¿Cree usted que el Estado mexicano debe implementar el pago de un bono educativo para que las familias y los estudiantes puedan elegir en libertad su mejor opción educativa, sin importar si es pública o privada, pero sí de calidad? Bueno, primero, por supuesto que la educación es de interés público independientemente de si está financiada con recursos públicos o con recursos privados. Segundo, déjenme platicarles algo que ya está sucediendo. En Baja California se hizo una reforma para que la educación media superior, la preparatoria, ya fuera también obligatoria. Hasta hoy todavía en México es obligatoria la educación básica, primaria y secundaria. A nivel nacional va a ser obligatoria la preparatoria, pero faltan todavía algunos años para que entre en vigor. En Baja California se adelantó la fecha.
y no había cupo suficiente en todas las preparatorias públicas. Entonces, lo que se hizo fue justamente emitir un esquema como el que ahora está planteando quien hizo la pregunta, para que pudieran escoger en qué preparatoria estudiar. Y debo decirles que más allá de cualquier cuestión ideológica, el asunto está funcionando muy bien, porque hay competencia, porque están escogiendo los lugares en donde hay mejor calidad y porque los jóvenes están teniendo la oportunidad de estudiar. Entonces, yo sí estaría absolutamente abierto a que ensayáramos algunas pruebas piloto en distintas partes de la República Mexicana. Creo que puede ser un muy buen esquema que nos permita ampliar la cobertura, porque la realidad es que hoy, por ejemplo, en educación superior, en universidad, ni aunque todas las universidades públicas aceptaran a todos los aspirantes, se resolvería el problema, por una razón muy simple, porque no hay cupo suficiente. Es decir, en buena medida están siendo rechazados porque no hay espacio suficiente. Entonces, lo que tendríamos que garantizar es que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos, y me parece que este planteamiento es un modelo que donde se ha intentado ha funcionado bien y que sí merecería hacer una prueba piloto y eventualmente poderlo implementar en el país. ¿Pueden alcanzar los dineros, los recursos desde el gobierno para que no haya jóvenes que queriendo estudiar no encuentren un lugar para hacerlo? Sí alcanza si la lógica es que no se quede sin estudiar alguien por falta de recursos. Es decir, no existe ninguna institución de educación superior seria en el mundo donde no haya que acreditar ciertos conocimientos para poder ingresar. El planteamiento, por ejemplo, de López Obrador es eliminar eso. Él creó una universidad en la Ciudad de México y no hay exámenes de admisión, es por sorteo. Y él tiene toda una explicación de por qué cree que esa es la manera. Así no funciona ninguna universidad exitosa en ninguna parte del mundo. Es decir, por supuesto que hay que acreditar ciertos conocimientos. Lo que no puede suceder es que habiendo acreditado conocimientos, por falta de recursos, uno no puede ingresar, primero. Y segundo, lo que tampoco puede ser es que porque en el primer intento no los acredito, quede yo condenado. Es decir, debe haber becas justamente para que quien no alcanzó a ingresar se pueda preparar y entonces sí adquiera los conocimientos que necesita para poder ingresar. De lo que estoy absolutamente convencido es de que no hay otra palanca más potente para transformar a un país que la educación. No hay un mecanismo más eficaz para resolver los problemas de desigualdad que la educación, y por lo tanto sí debería de ser un principio básico que nadie, por falta de recursos, se quede sin la oportunidad de estudiar. Candidato, nos vamos a la siguiente pregunta. Hasta Nuevo León, Emilio Cárdenas tiene una inquietud. Si bien las organizaciones de la sociedad civil son actores relevantes de nuestra vida pública, pues son contrapeso fundamental de la partidocracia, el populismo y la corrupción, su regulación es ambigua e impone fuertes limitaciones financieras a su operación. ¿Está usted de acuerdo con implementar créditos fiscales a contribuyentes físicos y morales para fortalecer a organizaciones de la sociedad civil? Y de estar de acuerdo, ¿cómo lo haría? Me imagino que se refiere a estímulos fiscales, ¿no? Estímulos fiscales. Sí, así es. Sí. Para quienes están en la sociedad civil impulsando alguna organización, alguna iniciativa. Es que yo tengo el vicio de, como yo estudié Derecho Fiscal, el crédito fiscal es lo que le debes al gobierno. El estímulo fiscal es justamente quitarte carga, menos impuestos, para que puedas entonces poderte desarrollar de manera, digamos, muchísimo más ágil. Absolutamente sí. Cuando ustedes comparan México con otros países, somos un país con muy pocas organizaciones de la sociedad civil. Y esto tiene que ver en buena medida con que el gobierno no ha sido un facilitador de las organizaciones de la sociedad civil. Convertirse, por ejemplo, en donataria, es decir, poder expedir recibos deducibles de impuestos, en México es un absoluto viacrucis, cuando deberíamos justamente facilitar
el que hubiera más organizaciones de la sociedad civil. Miren, ustedes van, por ejemplo, si van a Mérida, por ejemplo, miren qué bueno que hay jóvenes de Mérida. Tú llegas a Mérida y comparas Mérida con otras ciudades del sureste del país y te preguntas, ¿qué hay aquí? ¿Por qué tiene Mérida un nivel de desarrollo mayor que muchas otras ciudades de la región del sureste del país? Hay muchas explicaciones, por supuesto, hay gente muy brillante en Mérida, como quienes están aquí en el auditorio. Pero una de las razones es que Mérida históricamente ha tenido una sociedad civil fuerte, pujante, que le exige al gobierno, que participa, que se involucra. Sí hace la diferencia en un país cuando la sociedad civil, es decir, todo aquello que no es el gobierno, trabaja, emprende, cuestiona, impulsa, propone. Es más potente la sociedad civil que el gobierno. Y cuando la sociedad civil se desenvuelve a toda su capacidad, le hace un enorme bien al país. Entonces estoy absolutamente convencido y por supuesto, de hecho yo sostengo, como sostenemos muchos en donde yo milito, que debe haber tanta sociedad civil como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Candidato, vamos a la siguiente pregunta. Nos vamos a ir hasta Tamaulipas. Denis Hernández Ledesma tiene una inquietud sobre el emprendimiento en nuestro país. Adelante. Si bien la buena política crea los entornos propicios para que haya prosperidad en los países, quienes realmente crean valor, empleo y riqueza son las empresas. ¿Qué hará usted para fortalecer el emprendimiento en México? Diría 3 cosas: detección temprana de emprendedores, financiamiento a buenos proyectos y un planteamiento muy concreto que es el ombudsman de la inversión. Así como existe un ombudsman que defiende los derechos humanos y cualquier autoridad en el país que viole derechos humanos se puede acudir ante el ombudsman de derechos humanos, tiene que haber en México un ombudsman de la inversión. Porque yo veo, por ejemplo, que un señor decide que va a construir un nuevo hotel. Ese nuevo hotel le va a dar trabajo a los meseros, le va a dar trabajo a las camaristas, va a dar trabajo a taxistas, va a dar trabajo a los gerentes, va a dar trabajo a los plomeros, durante la construcción a los albañiles. El gobierno debería de ser el primer interesado en que se ejecute esa inversión. Pero cuando llega el inversionista con el municipio empiezan los problemas del uso de suelo y le quieren pedir una mordida y después resulta que eso está en un lugar que se considera área forestal y entonces hay que ir al gobierno del estado y después al gobierno federal, y aunque se cumplen todos los requisitos, los políticos ponen todo tipo de trabas, y hay que decirlo con claridad, porque le quieren pedir mordida. Y entonces lo que debería de ser la lógica, que es permitamos que el señor invierta para que la gente tenga trabajo durante la construcción y de manera permanente cuando el hotel esté funcionando, no sucede. El gobierno es el obstáculo para que suceda. Entonces nosotros estamos proponiendo en la plataforma de nuestra coalición la figura del ombudsman de la inversión. Es un área del gobierno cuya única tarea, no tiene otra, es destrabar obstáculos cada vez que se presente una traba cuando alguien quiere invertir, quiere emprender. Y finalmente... ¿Te lo imaginas autónomo, dependiente de la Secretaría de Economía? Autónomo y con toda la fuerza. Y vas a ver, mira, hoy todos los órganos del gobierno mexicano tienen miedo a una recomendación de derechos humanos, porque exhibe a las autoridades que violan los derechos humanos, aún cuando sus recomendaciones, fíjate, ni siquiera son vinculantes desde el punto de vista jurídico. Entonces yo quiero ver que un municipio aguante la recomendación porque no quiere dar la licencia de construcción,
porque no quiere dar la licencia de terminación de obra, cuando en el fondo lo que hay es un acto de corrupción, porque quieren que el emprendedor, el empresario les dé dinero. Y finalmente, para los emprendedores jóvenes, nosotros estamos planteando 3 años con todas las facilidades, por supuesto, y con 0 impuestos, para que los jóvenes que decidan emprender encuentren las mejores condiciones para poder iniciar un nuevo negocio. Candidato, muchas gracias por compartir su proyecto de país con nosotros y con los jóvenes de México que nos están sintonizando también a través de nuestra plataforma digital de ADN 40, de AMAS. Pero queremos, hay 50 propuestas que le van a ser entregadas hoy. Hay un compromiso que se sella hoy, candidato, y a eso vamos. Invitamos a 2 kibernautas. Así es. Que pase, por favor, Elena Burques de Kibernus, Baja California Sur. Adelante. Iván Carmona de Kibernus en Tlaxcala, a hacer la entrega oficial al candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, de estas 50 propuestas, de estas 50 ideas. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a ganar. Así es, 50 propuestas. ¿Quieren pasamos a la mesa para que haya firma y para que quede testimonio de que la recibió el candidato? Y leemos, si les parece, lo que va a firmar el candidato de la Coalición por México. A leer exactamente, sí, por favor, adelante. Ciudad de México, 28 de mayo de 2018. Recibo las propuestas de políticas públicas generadas por la iniciativa Recupera tu Futuro, una propuesta de la juventud para el país, impulsada por Kibernus, y expreso mi voluntad, en caso de ganar la elección presidencial, que sí voy a ganar la elección presidencial, entonces va a estar muy bueno este papelito, de considerarlas como insumo estratégico en la conformación de mi plan de gobierno. Asimismo, manifiesto mi compromiso de integrar en mis equipos de trabajo a jóvenes, yo le voy a agregar ahí muchos jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, comprometidos con un México con libertad, justicia y oportunidades. Con muchísimo gusto lo firmo. Gracias, candidato. Adelante. Bueno, y ahí tenemos la firma del candidato en pantalla, el compromiso que se sella hoy, este 28 de mayo, 34 días antes de la elección presidencial. Gracias, candidato, y le pedimos, por favor, que le dirija un mensaje a la juventud de México. Acá en el centro del escenario, por aquí, por si te favor. parece, candidato. ¿Por dónde? Aquí en el centro del escenario. ¿Aquí? Así es. Para que le hables a los jóvenes que nos ven, a los jóvenes que están aquí. ¿Cómo ves? Pues con muchísimo gusto. ¿Y cómo ves a los y jóvenes? Muchísimas gracias. Adelante, gracias. Yo quiero hacer una reflexión justamente dirigida a los jóvenes de nuestro país. Porque nuestra generación va a vivir el mayor número de cambios, el mayor número de disrupciones, justamente a partir de que nuestra generación va a observar el mayor número de transformaciones tecnológicas que jamás haya visto la historia de la humanidad. Déjenme recordar con ustedes qué es una disrupción. Piensen ustedes cuando sale a la venta un nuevo producto. Si ese nuevo producto es muchísimo mejor que lo que antes estaba a la venta, pero también es muchísimo más caro, solamente lo va a poder comprar un pequeño nicho. Pero ¿qué pasa cuando un nuevo producto, además de ser mejor, es más barato que lo que había antes? En ese momento se da una disrupción brusca en el mercado. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan de la marca Kodak? ¿Quién de aquí llegó a comprar un rollo de fotos para su cámara? Todos. ¿Y saben por qué todos? Porque apenas en el año 2000 Kodak tuvo su récord de ventas. Fue el año en el que esa empresa más vendió en toda su historia. Y solamente 12 años después se tuvo que declarar en bancarrota. ¿Por qué razón? Porque se dio una disrupción por las 2 razones que expliqué al principio. Salió a la venta un nuevo producto que al principio era muy caro, solo lo consumía un nicho, pero que después se volvió inclusive más barato, no solamente mejor, sino más barato
que ir a comprar los rollitos estos, llevarlo a revelar y recibir las fotos impresas. ¿Cuál es ese producto que desplazó a las cámaras de rollo, con el que están todos ustedes ahorita grabando y tomando fotos? Que yo también traigo uno aquí. Estas chivitas, los teléfonos inteligentes. Pongo un segundo ejemplo. Si alguna vez vieran ustedes una foto de la Quinta Avenida de Nueva York y la foto está tomada en el año 1900, van a ver prácticamente puras carretas. Pero si observan, hay un investigador de Stanford que tiene esta imagen publicada en uno de sus libros, van a ver, miren, sí se pudo. Ahí tienen esa foto, qué bueno que hubo chance. Esa foto es de 1900. Si observan, van a ver prácticamente puras carretas. Pero observen con cuidado donde va a aparecer un circulito anaranjado, si es que hay manera de que aparezca el circulito anaranjado, o no va a haber manera de que aparezca. Ahí está el circulito anaranjado. Ahí hay un vehículo, es decir, ya existían los vehículos. ¿Por qué no todo mundo compraba un vehículo? ¿Por qué la mayoría traía carretas? Por el precio. Porque en esa fecha, en 1900, aunque era mejor el vehículo, era mucho más caro. Pero ¿qué pasa cuando Henry Ford desarrolla la famosa serie T y se vuelve no solamente mejor tener el vehículo, sino más barato? Es más barato tener un vehículo que tener carreta con todo lo que implica, incluyendo los caballos. Vean esta misma foto tomada solamente 13 años después. Ahora lo que van a ver son ya prácticamente puros vehículos. Ahora, si ven con cuidado, sí hay una carreta ahí atrás. Ahorita van a ver que ahí está la carreta. Nunca falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién. Ese todavía andaría en su carreta. Y es que, de veras, hay que no entender esto que estoy explicando para proponer, como él propone, construir 6 nuevas refinerías en el país. Una refinería es una fábrica gigantesca que lo que hace es convertir petróleo en gasolina. A ver, ¿por qué eso es un disparate? Primero, por lo que cuestan. Él mismo reconoce que una sola refinería vale 6,000 millones de dólares. Entonces, construir 6 refinerías vale más o menos 700,000 millones de pesos. Para que se den una idea de cuánto dinero es eso, piensen en un estado como Baja California Sur. 700,000 millones es el presupuesto, todo el presupuesto de Baja California Sur, educación, salud, infraestructura, calles, todo. No 1, 2, 3, 4 o 5 años, 40 años. Eso es 700,000 millones de pesos. Entonces, de entrada, por el precio no hace sentido. Pero segundo, porque una disrupción que está a la vuelta de la esquina, así como los rollos de Kodak fueron desplazados por los teléfonos inteligentes, así como las carretas fueron desplazadas por los vehículos, la disrupción que está a la vuelta de la esquina es la de los vehículos eléctricos. Porque sí son mejores, siguiendo el mismo razonamiento. Aceleran más rápido, no hacen ruido, no contaminan, son más baratos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que estarles poniendo gasolina. ¿Por qué hoy todavía la mayoría de la gente no compra vehículos eléctricos? Por el precio. Pero eso está cambiando a una velocidad enorme. En 2014, estoy hablando hace 3 años y piquito, comprar un vehículo eléctrico, un coche compacto, costaba $1,500,000 de pesos. 3 años después, para el 17, ya habían bajado a la mitad, a 700,000 pesos. Para el 2024, aún las estimaciones más conservadoras dicen, ya va a costar lo mismo o menos un vehículo eléctrico que un vehículo de gasolina. Bueno, pues esa es la fecha en la que, no va a pasar porque él no va a ser presidente, se terminarían de construir las famosas refinerías. Justamente cuando no solo en México, sino en todo el mundo, va a empezar el declive, la caída del consumo de gasolina. Yo estoy convencido, igual que ustedes, que no podemos ni debemos planear el futuro con las variables del presente. Tenemos que planear el futuro entendiendo que va a ser distinto del presente. Tenemos que construir el futuro de nuestro país justamente
con la visión de los jóvenes, con la mirada puesta en el futuro, no en un pasado que se añora y que no va a regresar. 6 ejes centrales en nuestra plataforma. Primero, acabar con la corrupción. Sí es el principal problema, pero no basta con voluntad política. Se requiere voluntad, pero se requieren también reformas institucionales serias. Segundo, acabar con la pobreza extrema. No es éticamente aceptable que haya 10 millones de personas que literalmente no tienen para comer. Tercero, acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho, que se cumpla la ley y que la ley aplique para todos. Cuarto, crecimiento económico, pero crecimiento económico para todos, no solo para unos cuantos. Quinto, recuperar la paz y tranquilidad en nuestro país. Hay que cambiar la estrategia necesariamente. Y finalmente, sexto, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Yo estoy convencido que fue un error histórico haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, con alfombra roja como si fuera un jefe de Estado, cuando el señor era candidato y llevaba un año insultando, agrediendo, vejando a los mexicanos, diciéndonos criminales, asesinos, violadores. En esas condiciones lo recibió el gobierno mexicano y claro, creyeron que de esa manera se congraciaban con él y que si él llegaba a ser presidente tendrían a un gran aliado en los Estados Unidos. Pasó exactamente lo contrario, porque violaron una ley elemental de vida. ¿Quieres que el de enfrente te respete? Empieza por respetarte tú mismo. Entonces yo quiero una relación de respeto con Estados Unidos, pero de respeto mutuo, porque es cierto que México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Quiero ser un presidente que sí se comporte con dignidad y que verdaderamente defienda el interés nacional. Y si me permiten una reflexión final, y con esto concluyo, abusando de estas pantallas que está increíble esta producción. ¿Habrá manera de que pongan ahí a Blondán en esa pantallita? Sí se pudo. Miren, ese señor que ven ahí es un acróbata francés que hacía todo tipo de trucos, un equilibrista que caminaba sobre la cuerda floja, famosísimo en el siglo XIX en todo el mundo por hacer todo tipo de trucos caminando sobre la cuerda floja. Hay fotos de él acostado, caminando de espaldas, con los ojos vendados. Y se cuenta que en una ocasión iba a intentar algo que nunca había hecho. Iba a tratar de cruzar en las cataratas del Niágara, las cascadas más grandes del mundo. Y esto era algo especialmente peligroso y difícil por varias razones. Primero, por lo obvio, porque en caso de caer, con toda seguridad iba a morir. Segundo, porque el viento sopla con muchísima fuerza. Y tercero, porque al caer el agua despide una brisa, se moja el cable y es mucho más difícil caminar sobre un cable que está mojado. Entonces, nervioso, preocupado, se acerca con un chaparrito, se llamaba Harry, el que le organizaba todos sus eventos, y le pregunta: oye, ¿sí estás seguro de que no me voy a morir? ¿Estás seguro de que voy a poder llegar al otro lado? Y pues el chaparrito, viendo que estaba toda la gente reunida y al cabo que él nada más organizaba los eventos, le dijo: a ver, no tengo ninguna duda, claro que lo vas a lograr, échale para adelante como siempre. Entonces le vuelve a preguntar: ¿ninguna duda tienes? Y le vuelve a responder: no, no tengo ninguna y tú tampoco debes tenerla, estoy absolutamente seguro de que lo puedes lograr. Entonces como que le picó la cresta a Blondán, se le queda viendo y le dice: ¿de veras estás 100% seguro? Te propongo algo. Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Tú estás chaparrito y estás flaquito. Entonces te voy a cargar en mi espalda. ¿Y qué te parece que no nada más cruzo yo? Cruzamos los dos. ¿Qué creen que dijo el chaparrito este? ¿Que sí o que no? Unos dicen que sí y otros que no. Las mujeres normalmente dicen que sí y las mujeres normalmente tienen razón. Y miren aquí cómo sí tenían razón. Ahí están, esa foto es real. Ahí están Blondán y Harry. Y para mí esa foto
dice muchas cosas. Esa foto habla, por supuesto, de congruencia, que coincida lo que decimos con lo que hacemos. Es muy fácil decir que creo en ti, el reto es demostrarlo. La foto habla de unidad, pero habla sobre todo de trabajo en equipo. Y ese es mi mensaje final. Yo quiero invitarlas a cada una y a cada uno de ustedes a que juntos, en equipo, transformemos a nuestro país. Yo voy a trabajar todos los días, con todas mis fuerzas, de aquí al 1 de julio para ganar. Les pido su ayuda y les pido sobre todo que cuando ganemos, hagamos un gobierno verdaderamente ejemplar, un gobierno con jóvenes inteligentes y preparados como ustedes, un gobierno que en el mejor sentido de esta organización verdaderamente crea y promueva la libertad. Agradezco muchísimo esta invitación. Quiero agradecer nuevamente a un hombre que cree en la libertad y además, perdón por el término, pero es brutalmente inteligente, Ricardo Salinas. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Candidato. Gracias, muchas gracias. Por sus palabras. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y queremos entregarle un reconocimiento por parte de Kybernos. Kybernos significa, es una palabra griega que significa timonel, y 2 kibernautas le van a entregar este reconocimiento. Tiene una rosa a los vientos, una rosa a los vientos que significa rumbo, y el timón que significa mando. Padrísimo. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, candidato. ¿Son las propuestas? Definitivamente 2 características fundamentales de un liderazgo sólido. Gracias por habernos acompañado hoy en Kybernos y lo acompañamos, candidato. Gracias, es Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. De este lado. Bueno, vayan con nosotros, que estarán con nosotros este día intenso, además. Muy intenso, Ese día de Kybernos. muy intenso. Vamos a la mitad de la jornada, habrá un box lunch, habrá 2 invitados musicales. Vayan a comer con calmita. Y acá los esperaremos para verlos en unos minutitos más. Hay todo un espectáculo y después continuamos con estas jornadas. Faltan 2 candidatos todavía por Así la tarde. es, 2 candidatos más. Vayan por su box lunch y regresen muy pronto. Vamos a tener en nuestro escenario a Inés y a Juan Solo, quienes nos deleitarán con su música. Y acá los vemos en un rato. Provecho. Muchas disfruten. gracias.